Nos encontramos reunidos a efecto de llevar la audiencia de vinculación a proceso de la causa penal 1313-2017. Por parte de Fiscalía, ¿quién comparece? Muy buenos días, su señoría. Soy el abogado Alonso García, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de México, con datos ya debidamente registrados ante este honorable juzgado para recibir cualquier tipo de notificación. Muy bien. ¿Y de parte de defensa, quién comparece? Buenos días, su señoría. La licenciada Valeria Estefanía Flores García, defensora particular, con datos previamente registrados ante este honorable juzgado para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Buenos días, su señoría. Licenciado Javier Alejandro Ramírez Valadez, defensor particular, con datos previamente proporcionados a las instalaciones de este honorable juzgado para recibir las notificaciones correspondientes. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, señoría. Solicito su permiso para poder desplazarme en la sala. Adelante, abogado. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, así como en relación a los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso al imputado Felipe Loredo Ribamontán por la presunta comisión del delito de homicidio agravado en agravio de Juan Carlos Villaverde Marina, mismo delito que está previsto y sancionado en los numerales 302, 303, fracción segunda, 315, párrafo segundo, 316, fracción tercera, 318, 319 y 320 del Código Penal Federal. De los hechos que hacen presumir la participación del hoy imputado son los siguientes: que el día 13 de enero del año 2017 ingresaron al campo de tiro ubicado en el Country Club Campestre Villa Suiza, Naucalpan, Estado de México, el señor Juan Carlos Villaverde Marina, acompañado de su señora madre, Ana Lucía Marina, como de su amigo Pedro Marbella y Felipe Loredo Ribamontán, así como de su esposa, la señora Margarita Micenas Patras. Estos con el fin de realizar prácticas de tiro y cacería de venado. Asimismo llevaban consigo 3 armas de fuego tipo escopeta. Todo transcurría de manera normal, cuando aproximadamente a las 12:50 horas la señora Ana Lucía se empezó a sentir mal, por lo que Pedro y Margarita decidieron acompañarla a un lugar fresco donde hubiera sombra, quedándose solos Felipe y Juan Carlos, ambos con sus escopetas. Minutos más tarde, aproximadamente a las 13 horas, cuando iban de regreso a reintegrarse al grupo, se escuchó un disparo que provenía de donde se encontraba Felipe y Juan Carlos, por lo que decidieron ir a ver qué era lo que pasaba. Llegando ahí, miraron que Felipe estaba llorando y gritando, diciendo que él se había disparado solo mientras revisaba su arma de fuego, que había sido un accidente, que no había podido hacer nada. Por lo que se percataron de que Juan Carlos estaba tirado en el suelo, boca arriba, y en su pecho tenía una mancha de sangre. A un lado de él estaba su escopeta, por lo que rápidamente Ana Lucía fue a pedir ayuda. Pedro se percató de que estaba muerto su amigo. A Pedro también se le hacía ilógico que haya sido un accidente, puesto que su amigo era un experto en el uso y manejo de las armas, e incluso había sido campeón en 3 ocasiones en la práctica de tiro y cacería de venado. Asimismo sabía que Felipe y Juan Carlos habían tenido problemas a razón de que Margarita habían sostenido una relación amorosa con el hoy imputado, por lo que no dudó en detener a Felipe, dado que no dudaba que él hubiera privado de la vida a su amigo. Minutos más tarde arribaron al lugar de los hechos paramédicos y agentes policiales. Es por eso, señoría, que esta Fiscalía califica los hechos y el actuar del señor Felipe Loredo Ribamontán como autor material del delito homicidio agravado, previsto y sancionado en los artículos anteriormente citados del Código Punitivo Federal, toda vez que se da una privación de la vida. Dicha privación de la vida la comprobamos con el informe médico forense de la necropsia realizada, mismo que arroja lo siguiente: que el señor Juan Carlos fallece a razón de una herida producida por un arma de fuego, misma que clasificó de mortal. Dicha herida prevista en el artículo 303, fracción primera del Código Punitivo Federal. También, su señoría, se cuenta con un dictamen en balística del cual se desprende que fue el arma tipo escopeta calibre 12 marca Vertex Exporting la que recientemente fue accionada. Por lo que, su señoría, también se comprueba con un dictamen en dactiloscopía que el hoy imputado es el autor material, esto previsto en el artículo 13, fracción segunda del Código Punitivo Federal, dado que se encuentran 2 fragmentos dactilares del señor Felipe en la parte trasera de la escopeta. También, su señoría, se cuenta con un dictamen en química del cual se desprende que Felipe contenía partículas de pólvora en sus manos y se concluye que este había accionado recientemente un arma de fuego. Por lo que antecede, su señoría, también esta Fiscalía cuenta con un dictamen en química y genética en el cual se desprende que Juan Carlos fallece dado a la proyección de un disparo proveniente de arma de fuego, de cual dicho proyectil contiene material hemático, mismo que corresponde al hoyo occiso.
Es por eso, señoría, que siendo un delito doloso, previsto en el artículo 9, párrafo 1 del Código Punitivo Federal, toda vez que el imputado tuvo voluntad y conciencia de consumar los hechos en materia de imputación. Esto lo comprobamos con las dos entrevistas realizadas a la señora Margarita, Pedro y Ana Lucía, en la cual los tres coinciden en sus versiones de que efectivamente había existido una relación amorosa entre Felipe y Margarita, por lo que también, señoría, nos corrobora Ana Lucía y Pedro que habían tenido problemas con Carlos a razón de que Margarita había tenido una relación amorosa con el hoy imputado. Por la señoría, que esta fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso al hoy imputado Felipe Loredo Ribamontán por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, toda vez que satisface lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, así como los numerales 310 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señoría. Muchas gracias. ¿La defensa, algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito de su permiso para desplazarme por la sala. Adelante. Su señoría, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi defenso Felipe Loredo Ribamontán, ello en virtud de que no ha sido satisfecho lo que establece el numeral 316 del mismo código, específicamente en su fracción cuarta, toda vez que sí existe causa excluyente de delito. Su señoría, de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, se desprenden elementos suficientes para certificar la excluyente de delito contenida en el artículo 15, fracción segunda del Código Penal Federal, en relación con el artículo 405, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no se constituye el delito al que alude la Fiscalía porque existe ausencia de conducta, con lo cual se materializa la atipicidad. Es entonces que de las entrevistas que obran en la carpeta de investigación se desprende que mi defenso sostenía una fuerte relación de amistad con Juan Carlos Villaverde Marina, que incluso eran mejores amigos y que constantemente iban de cacería, ya que a ambos les gusta practicar este deporte. Concretamente, el 13 de enero de 2017, alrededor de las 12:50 horas, se dispusieron mi defenso y su amigo Juan Carlos a seguir un venado, por lo que al ir emocionados corriendo tras él, repentinamente Juan Carlos se quedó atrás, por lo que mi defenso se detuvo para ver qué es lo que había pasado, percatándose que Juan Carlos estaba revisando su arma, pero que estaba, porque supuestamente se le había introducido un insecto, pero que estaba apuntándose a sí mismo. Al ver esto, inmediatamente mi defenso le dijo que no fuera tan descuidado, que se podía dar un tiro, pero este únicamente le respondió que no se preocupara, que el arma tenía seguro. De repente se escuchó un disparo y mi defenso volteó con Juan Carlos, pero lo único que alcanzó a ver es cómo su mejor amigo caía al piso. Mi defenso, aterrado de ver lo que había pasado, inmediatamente corrió con Juan Carlos para tratar de ayudarlo, además de que comenzó desesperadamente a gritar pidiendo auxilio. Posteriormente llegó Pedro, el otro amigo que iba con ellos, y lo único que hizo fue golpearlo y detenerlo. Su señoría, una vez relatados los hechos, es que esta defensa considera que la excluyente de delito se perfecciona para esta situación en concreto, toda vez que no existe conducta típica, ya que mi defenso no privó de la vida a Juan Carlos Villaverde Marina. Y para certificar dicha afirmación se cuenta con los siguientes datos de prueba. En primer lugar, un dictamen de necropsia con el que se acredita que efectivamente Juan Carlos falleció a causa de un disparo de arma de fuego. Sin embargo, dicho dictamen no acredita que mi defenso lo haya privado de la vida. Respecto del dictamen de dactiloscopía al que ha hecho referencia la Fiscalía, resulta improcedente su credibilidad, porque si bien es cierto que en el arma de fuego se encontraron huellas dactilares de mi defenso, ello no acredita que éste le haya disparado a su amigo Juan Carlos. Presentándose esta situación porque mi defenso y Juan Carlos se prestaron sus armas durante el transcurso de la cacería. Asimismo, en cuanto al dictamen en química al que ha hecho referencia el señor fiscal, se concluye que mi defenso tenía en sus manos sustancias de pólvora, es decir, que había accionado un arma de fuego, situación que resulta plenamente ilógica, pues tanto mi defenso como Juan Carlos accionaron armas de fuego durante el transcurso de la cacería. Sin embargo, ello no determina que mi defenso le haya disparado a Juan Carlos. Asimismo, en cuanto al dictamen en química y genética al que hace referencia la Fiscalía, del mismo se concluye que el proyectil encontrado fue el mismo que privó de la vida a Juan Carlos. Además, en dicho dictamen se establece que el mismo proyectil provenía de la propia arma de Juan Carlos, con lo que se determina que éste se disparó y esto no vincula en ningún aspecto a mi defenso. Asimismo, la Fiscalía hace referencia a dos entrevistas realizadas
a Pedro y a Ana Lucía, en los que resaltan que mi defenso tenía problemas con Juan Carlos. Situación que resulta inverosímil, puesto que mi defenso y Juan Carlos eran mejores amigos e incluso tenían alrededor de 15 años yendo al campo de tiro a practicar la cacería de venados, tal como se puede corroborar en las mismas entrevistas. La Fiscalía refiere que mi defenso privó de la vida a Juan Carlos porque existió una relación amorosa entre la esposa de este y mi defenso, y que supuestamente ello motivó a Felipe para que tentara contra la vida de Juan Carlos, hecho que resulta plenamente ilógico, puesto que dicha relación se dio un año antes de que se dieran los hechos, y además Juan Carlos tenía pleno y total conocimiento de dicha relación, y ello no era obstáculo para que ellos fueran amigos. Asimismo, la Fiscalía omite que en la carpeta de investigación existen 2 entrevistas realizadas a Juan Antonio y Perla Piña, mismos que son amigos de Felipe y que resaltan que mi defenso es un hombre honrado, responsable, servicial, capaz de ayudar a las demás personas y que además sería incapaz de tentar contra la vida de su mejor amigo. Por lo anteriormente expuesto, es que esta defensa considera que la Fiscalía no ha cubierto los requisitos procesales para que se dicte auto de vinculación a proceso, toda vez que sí existe causa excluyente de delito, específicamente la ausencia de conducta con lo que se materializa la tipicidad, ya que mi defenso no privó de la vida a Juan Carlos Villaverde Marina. Y en ese sentido es que esta defensa ruega de su señoría que dicte auto de no vinculación a proceso en favor de mi defenso, que éste sea puesto en libertad de forma inmediata, garantizando y respetando de esta manera sus derechos humanos. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Fiscalía, ¿algo más que manifestar? Sí, señoría. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se abra debate para la imposición de medidas cautelares. Adelante. Muchas gracias. Esta Fiscalía solicita se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, ello en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, dado que el imputado está siendo procesado por la probable comisión de un delito del orden doloso, como lo es el homicidio agravado, y para esto es necesario la comparecencia del mismo en el procedimiento y que éste no se sustraiga de la justicia. Ahora bien, su señoría, esta Fiscalía solicita se atienda a lo establecido en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos dice que la ya mencionada medida cautelar debe ser impuesta por el tiempo indispensable para así garantizar la comparecencia del imputado al procedimiento y éste no se sustraiga de la justicia. En el mismo sentido, y atendiendo a la legislación anteriormente invocada, es que esta representación está en el momento procesal oportuno para solicitar de su señoría la imposición de dicha medida cautelar, atendiendo a lo preceptado en el numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, el artículo 155 del mismo código nos establece una serie de medidas cautelares que a petición del Ministerio Público de la víctima podrá imponer el juez al imputado, siendo a consideración de esta representación en social a efecto de garantizar la comparecencia del imputado en el procedimiento y que éste no se sustraiga de la acción de la justicia a lo establecido en la fracción 14ª, siendo esta la prisión preventiva. Además, dicha medida cautelar se reitera en el artículo 167 del mencionado código, toda vez que para la procedencia e imposición de la misma se satisfacen todos los requisitos establecidos de dicho numeral, es decir, hay una solicitud expresa por parte del Ministerio Público a su señoría para la imposición de dicha medida cautelar. Además, que en el imputado está siendo procesado por la probable comisión de un delito del orden doloso. Esto con el fin de evitar la sustracción de la acción de la justicia y garantizar un adecuado desarrollo de la investigación, y así asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Ahora bien, señoría, a consideración de esta Fiscalía, se cumple con el principio de proporcionalidad e idoneidad de la ya mencionada medida cautelar, tal como lo establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el supuesto del numeral 168, donde se establece el peligro de sustracción del imputado, dado que se cuenta con una opinión técnica derivada de la evaluación realizada por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México al imputado, del cual se desprende que el mismo tiene un nivel de riesgo medio, el cual debe de considerarse para la imposición de medidas cautelares, por lo que a consideración de esta Fiscalía es necesaria la imposición de la prisión preventiva, toda vez que en la evaluación hecha al imputado se desprende información con la cual esta representación considera que el mismo puede darse a la fuga, como es respecto a la residencia, ya que no se precisa el arraigo del imputado a su domicilio, es decir, no se verifica el tiempo que lleva habitando ese lugar. En segundo punto, señoría,
respecto a la dinámica familiar. Se desprende información con la cual el imputado no cuenta con hijos, por lo tanto es soltero, y se concluye efectivamente que no tiene responsabilidad de otorgar alimentos. Por lo tanto, hay sustracción de la acción de la justicia. Así también, su señoría, como último punto, se pide que se atienda al delito, al orden del delito, que es doloso, puesto que se atentó contra el mayor de los bienes jurídicos tutelados, que es la vida. Por todo eso, señoría, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva al hoy imputado Felipe Loredo Ribamontán por el plazo de 1 año, para que se lleven a cabo la investigación correspondiente y no se sustraiga de la acción de la justicia. Es cuanto, señoría. Muchas gracias. ¿La defensa? ¿Algo más que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para desplazarme por la sala. Adelante, abogada. Con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa considera seriamente excesiva e innecesaria la solicitud hecha por el agente del Ministerio Público en cuanto a la prisión preventiva, ya que el artículo 153 del mismo Código Procedimental establece como objetivo de las medidas cautelares el hecho de garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento y evitar su obstaculización. Es entonces que si el Estado accede a esta disposición hecha por el agente del Ministerio Público, no solo no se estaría considerando el último párrafo del artículo 157 del Código Nacional antes referido, sino que también no se estaría tomando en consideración lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, mismo que en sus artículos 5.1 y 5.2 establecen que se estaría violentando el derecho a la integridad personal, ya que en su artículo 7.3 se menciona que ninguna persona puede ser sometida a una detención o encarcelamiento arbitrario, ya que toda persona tiene derecho a que se le presuma como un inocente, mismo principio establecido en el artículo 8.2. Haciendo referencia al caso Tibi contra Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte considera que la regla general debe de ser la libertad del procesado en lo que se resuelve su responsabilidad penal, coincidiendo así con el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual a su vez dispone que toda persona que haya de ser juzgada no se le debe de imponer la prisión preventiva como una regla general. Atendiendo también a las reglas de Tokio adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta dispone que en el procedimiento penal la prisión preventiva debe de ser utilizada como un último recurso y no como una medida cautelar oficiosa de un delito. En cuanto al criterio de la Corte al resolver el caso Suárez Rosero contra Ecuador, también se determina que la prisión preventiva no puede ser impuesta únicamente por el tipo de delito. Mismo criterio que resulta importante para México, ya que nuestro país es el único país del continente americano que contempla un catálogo de esa naturaleza y que aún peor lo contempla en su norma constitucional. Aludiendo a un criterio más de la misma Corte al resolver el caso López Álvarez contra Honduras, se determina que la prisión preventiva no debe de ser impuesta únicamente por la gravedad del delito. Es entonces que la Fiscalía omite que el señor Felipe Loredo Ribamontán cuenta con un título profesional que desde hace 7 años se encuentra laborando como gerente de diseño y que además, en cuanto a su comportamiento, ha sido descrito como metódico, disciplinado y puntual, que además no cuenta con antecedentes penales, no tiene adicciones y al momento de su detención no intentó darse a la fuga. Haciendo referencia a las entrevistas realizadas a amigos del señor Felipe, estos nos narran que es un gran amigo, no es violento y no tiene adicciones, por lo cual podemos deducir que él es una persona recta, con valores y principios. Es por todo esto que el supuesto riesgo al que alude la Fiscalía en cuanto a la sustracción de la justicia es completamente inexistente y por otro lado contamos con los elementos necesarios para acreditar que nuestro defensor, el señor Felipe, se encuentra lo suficientemente arraigado de su domicilio. Por ello, le solicitamos a usted que se desestime completamente la solicitud hecha por el agente en cuanto a la prisión preventiva y que, por otro lado, atendiendo el artículo 155, 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales y además con buen ánimo procesal, se le determine únicamente la firma
15 días ante usted o ante otra autoridad que usted así lo designe, así como también la prohibición de acercarse, comunicarse o convivir con los ofendidos o los testigos, así como también la colocación de un localizador electrónico. Por ser estas las únicas medidas que a criterio de esta defensa realmente cumplen con los principios de idoneidad y proporcionalidad, son necesarias para garantizar el buen desarrollo de la investigación que en este caso nos atañe.